Bendiciones, mis hermanos, en este viernes 18 de agosto de este año 2023. Qué gran privilegio para mí el poder entrar a sus hogares en esta noche, después de un día de labor, después de un día de hacer las cosas que debíamos hacer. Llegamos a la casa ahora para estar con la familia y descansar. Pero antes, déjenme compartir con ustedes esta reflexión. Estamos viendo, mis hermanos, estamos reflexionando sobre la Biblia, que es la palabra de Dios. En este mes de agosto, el énfasis es la Biblia, la palabra de Dios. Ya vimos lo que es la Biblia, ¿verdad? Que es algo eterno. Por eso dice la Biblia: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así que la palabra de Dios, la Biblia, es permanente, es eterna. Y luego vimos también el propósito de Dios por la cual nos dio las Escrituras. Vimos que es para que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo. Y luego, para nuestra enseñanza e instrucción. Hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión. Disculpe usted. Las metas de las Escrituras. Las metas de las Escrituras. Y quiero leer la cita bíblica que está en la epístola a los Romanos, capítulo 3. Y ahí vamos a sacar la primera meta. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 y luego al 23 o 23. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la primera meta de las Sagradas Escrituras es decirle al hombre que es pecador. Decirle al hombre que ha ofendido a Dios. Esa es la primera meta de las Sagradas Escrituras. La segunda meta lo encontramos allá en San Juan capítulo 5, versículo 24. San Juan 5, 24 nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta segunda meta es apartar al hombre del pecado. Qué importante es que el hombre sepa que es pecador, que practica el pecado. El hombre sin Cristo practica el pecado. El hombre con Cristo en el corazón ya no practica el pecado, aunque sí peca, pero ya no es practicante del pecado. Eso es interesante porque la obra de Cristo es que nos limpia. Eso dice la Biblia: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la bendición es que si tenemos a Cristo y nosotros hemos pecado, debemos confesar nuestros pecados, porque Jesucristo es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así que la primera meta es decirle al hombre que es pecador. La segunda meta es decirle al hombre que se aparte del pecado. Mire la tercera meta. Vamos a leer primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos
O sea, vuelto a nacer. ¿Se acuerda usted que un religioso se acercó a Jesús, verdad? Y Jesús le habló de un nuevo nacimiento y le dijo, es necesario nacer de nuevo. Era necesario. Y entonces aquí Pedro dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Regenera las vidas. Lo hace que la persona nazca de nuevo. Como ya va a saber la persona que ofende a Dios, ya va a saber la persona que necesita apartarse del pecado, y que la palabra de Dios, al entrar en el corazón del hombre, le regenera nueva vida, le da nueva vida. Por eso la persona que está en Cristo tiene vida eterna. Mire lo que nos dice San Juan capítulo 6, versículo 63. San Juan 6, versículo 63. Oiga lo que dice la Biblia en esta cita de San Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuáles son las metas de las Sagradas Escrituras? Número 1, decirle al hombre que es pecador. Número 2, decirle al hombre que debe de apartarse del pecado. Número 3, la palabra de Dios regenera a la persona, lo cambia, le da una nueva vida, una vida en Cristo. La cuarta meta, mire lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente. Oigan, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Cuál es su meta? Producir fe en la persona. Usted, al escuchar la palabra de Dios, usted cuando escucha los mensajes, cuando viene al culto y adora a Dios con sus hermanos de usted, los hermanos en Cristo, y escucha el sermón, escucha el estudio bíblico, escucha la reflexión todos los días, esa palabra que usted lee, esa palabra que usted está leyendo y oyendo, esa palabra produce fe. La fe viene por el oír. Es necesario oír la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice así, 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que, mis hermanos amados, es necesario que toda persona oiga la palabra de Dios, para que así el hombre sepa que es pecado, para que así el hombre se aparte del pecado, para que así el hombre sea su vida regenerada y para que tenga fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, mis hermanos, estemos agradecidos a Dios por la palabra escrita que nos produce fe. Que Dios te bendiga.